Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este evento y sean bienvenidos de parte del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es un honor contar con su asistencia el día de hoy en este webinar que se lleva a cabo y que lleva por nombre Vacunación, un reto para la población, el cual es organizado por el Comité Permanente de Salud Pública a cargo de Liliana Reséndiz y el Comité Permanente de Publicaciones Médicas a cargo de una servidora, Karina Álvarez. Y para este evento nos acompaña el doctor Diego Ramón Ford. Doctor, buena tarde y sea bienvenido a este espacio en CEUAT. Agradecemos mucho su participación en este webinar de tan importante tema. Bueno, para contarles un poco acerca de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Diego Ramón Ford. Él es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Durante su carrera completó la modalidad de investigación e innovación, donde inició su carrera como investigador. En pregrado, lideró grupos estudiantiles importantes y fue presidente de la Sociedad de Alumnos en el 2016 al 2017, la cual fue otorgada múltiples premios por su alto impacto estudiantil. Durante su vida profesional ha tenido la oportunidad de colaborar en diversos grupos de investigación básica y clínica, incluyendo en el Hospital Zambrano Elión, el Dell Children's Medical Center y en el Brigham and Women's Hospital, donde ahora mismo trabaja como investigador en enfermedades cardiovasculares. Actualmente, él cursa su maestría de Ciencias Médicas en Investigación Clínica en Harvard Medical School. Dentro de Harvard University, el doctor Ramón Ford funge como presidente del Consejo Estudiantil de Harvard Medical School y es codirector de HUMAS, Harvard University Mexican Association of Students. Recientemente fue otorgado la Medalla al Mérito Juvenil, un reconocimiento municipal por su desempeño académico como médico e investigador. Por fuera de sus actividades académicas y laborales, el doctor Diego ha sido proactivo en combatir la desinformación acerca de la pandemia del COVID-19 por medio de sus redes sociales. Doctor, sea bienvenido usted a este espacio en CEUAT y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Liliana, y a todos los del comité, tanto de CEUAT como de SCO Salud Pública y Publicaciones Médicas. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, gracias por la invitación. Recuerdo yo estar ahí en su lugar no hace mucho tiempo organizando el Congreso de Medicina en el TEC. Pues recuerdo que era pues una inversión importante de tiempo, entonces pues los felicito a todos por tomarse el tiempo de organizar este tipo de foros para discutir sobre ciencia y sobre pues lo que estamos pasando ahorita en la pandemia actual, ¿no? Y bueno, pues es un gusto estar aquí, puedes compartir un poquito de ciencia, un poquito de opinión, incluso un poquito de investigación que nosotros hemos hecho en unas ocasiones. Y bueno, la plática de hoy es vacunación, un reto para la población, y pues va a tener un enfoque un poco más hacia la población mexicana. Los objetivos para el día de hoy van a ser dar una guía práctica de lo que es la enfermedad COVID-19, por qué es relevante, describir el concepto de una vacuna y su efectividad, y hablar un poco sobre el rechazo de la vacuna y cómo eso es un problema para la salud pública. Después resolver un poco de las inquietudes y bueno, aclarar que este contenido es dirigido para estudiantes de medicina de pregrado y también para el público en general. Como podría ser una audiencia un poco amplia, pues vamos a definir primero pues qué es coronavirus. Es una familia de virus que infecta vías respiratorias en humanos, ¿no? El nombre coronavirus viene por las proteínas que tiene en su superficie alrededor de la membrana externa, en donde tiene proteínas que hacen que en microscopía electrónica de esta como apariencia como de una corona, ¿no? Entonces, la mayoría de los resfriados comunes fuera de una pandemia son por coronavirus y también por rinovirus. Entonces, coronavirus no es nada nuevo de la actualidad, sino es una cepa, por así decirlo, que pues por medio de mutaciones o como le quieran llamar, se hizo pues un poco más fuerte que las demás y más contagiosa. Ya ha habido pandemias y bueno, más bien como epidemias de coronavirus antes, como de SARS y MERS. Este virus, como ahorita vamos a ver, es que se llama SARS-CoV-2, pero ya hubo un SARS-CoV-1 que hizo una epidemia muy fuerte en China hace alrededor de 10 años, pero no pasó a mayores como
como lo que estamos viviendo ahorita. Y el tratamiento de estas enfermedades siempre ha sido realmente sintomático. La gente que le da el resfriado común normalmente solamente toma un tratamiento sintomático y no pasa a mayores, ¿no? Ese es el tratamiento que manejamos normalmente. Y bueno, el SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2, por sus siglas en inglés, estructuralmente es muy similar a otros tipos de coronavirus. Tiene una proteína spike, que es la proteína clave para poderse adherir a la membrana celular y poder entrar hacia las células del cuerpo humano. Como cualquier otro virus, necesita células para reproducirse, necesita entrar al cuerpo humano y utilizar su maquinaria de reproducción para poderse reproducir y después ir a infectar más células. La tasa de transmisión cuando empezó la pandemia del coronavirus alfa o la versión original era de 3.5, lo que significa que una persona contagiada en promedio contagiaba a 3.5 otras personas. Y ahora con la variante Delta y con la laxitud de las medidas de salud pública que se han estado pues cada vez laxando más, ahora tenemos una tasa de transmisión de alrededor de 8, o sea que cada persona con la variante Delta puede transmitir a 8 personas aproximadamente la infección, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo cuando se le presenta este virus o cualquier otro tipo de coronavirus? Pues primero, como les decía, la proteína spike pues es la más importante porque es la que se une a un receptor que se llama angiotensin converting enzyme tipo 2, que está en las vías respiratorias, y esta molécula normalmente pues funge una función importante en el cuerpo para mantener la presión arterial y otras funciones, ¿no? Entonces, esa proteína está normalmente en todos los humanos y el virus utiliza esta proteína para poder ingresar a las células humanas. Posteriormente, el sistema inmunológico reconoce que haya dentro de estas células pues una entidad que no es parte del cuerpo humano normal y pues presenta estas proteínas que tiene el virus, se las presenta el sistema inmunológico y por lo tanto el sistema inmunológico ya puede empezar a hacer anticuerpos específicos contra la proteína spike y contra otros tipos de proteína también que tiene el virus. Entonces, esta es la respuesta normal y pues como esta respuesta inmunológica con anticuerpos se tarda un poquito de tiempo, entonces los anticuerpos, como aquí podemos ver con la línea punteada, se empiezan a producir aproximadamente 2 o 3 semanas después de la infección inicial. Entonces aquí si iniciamos en el día 0, en donde nos contagiamos, son aproximadamente ahorita ya con la variante Delta incluso puede ser antes, pero bueno, cuando hicieron esta gráfica se proponía que a las 2 semanas empezaban los síntomas, pues ya sabemos que pueden empezar incluso antes, y hasta 1 semana después del inicio de síntomas es cuando se empiezan a producir los anticuerpos. Entonces, si se acuerdan, al principio de la pandemia, pues era muy común que nos hiciéramos pruebas de anticuerpos, que son las de sangre que te pican el dedo, para checar los anticuerpos y pues era un error muy común que estuviera negativo, pero realmente la persona estaba en una fase inicial de la enfermedad, pensaban que no tenían la infección, pero realmente sí la tenían, la cosa era que todavía no producían los anticuerpos, ¿no? Entonces, es un concepto importante a tomar en cuenta para cualquier prueba, ¿no? Porque las pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad y también tenemos que tomar en cuenta en qué etapa en el tiempo estamos para poder interpretar esa prueba correctamente, ¿no? Y un ejemplo que yo uso comúnmente para poder explicarle a las personas como que cómo se interpretan estas pruebas es, por ejemplo, este paciente en el lado izquierdo es una radiografía de tórax posterior anterior en la que podemos observar pues muy evidentemente que tiene ahí una masa. Esta es la silueta cardíaca, aquí vemos la aorta y este círculo que está aquí es una masa, probablemente un tumor, un tumor probablemente cancerígeno, digo ya pues depende si el paciente fue fumador, factores de riesgo, etcétera, pero pues ver este hallazgo en una radiografía de un paciente adulto fumador es altamente sugestivo de un cáncer, ¿no? Entonces vemos esta radiografía y decimos, vemos este tumor, entonces pues como ya ves el tumor, pues es evidente que ahí está pues esa masa, ¿no? O sea, es muy difícil que tú veas esta imagen y decir que no tiene un tumor, porque es muy evidente, ¿no? Pero en cambio, en la radiografía del lado derecho no vemos ninguna masa, pero nadie realmente podría decir que este paciente no tiene cáncer.
porque solamente estamos viendo una parte de la radiografía, solamente una parte del cuerpo, tiene muchas limitaciones una radiografía del tórax para poder hacer un diagnóstico de cáncer. A lo mejor el tumor está muy chiquito, a lo mejor está atrás del corazón, no sabemos bien, aquí puede haber un tumor aquí, puede haber un tumor acá, no lo vemos. Si un tumor está ahí, atrás del corazón, pues es posible que no veamos el tumor. Entonces, como aquí lo vimos, ya es evidente, entonces la prueba es positiva y decimos que el paciente tiene un tumor. Pero en esta prueba que es negativa, pues realmente no podemos descartar 100% que no tenga el tumor, solamente sabemos que esta prueba no detectó el tumor, pero no podemos descartar 100%. Y es similar a las pruebas de PCR y a las pruebas de antígeno y a las pruebas de anticuerpo. Que la prueba salga negativa no nos asegura 100% que la persona no tenga la enfermedad. Pero si la prueba sale positiva, como aquí, pues ya es prácticamente seguro que lo tiene, porque ya lo detectaste. ¿Okay? Pero no detectarlo no significa que no lo tenga, significa que la prueba no lo pudo detectar. Entonces, eso también es algo importante a tomar en cuenta cuando pedimos cualquier prueba para hacer el diagnóstico de COVID, ¿no? Entonces, pasando un poquito hacia los datos epidemiológicos, específicamente de México, cuando estaba haciendo esta diapositiva, ya había utilizado estos números hace unos meses para dar otra plática muy similar y pues me di cuenta del cambio que hubo desde la diapositiva que hice hace unos meses con la de ahorita y pues era prácticamente el doble de casos, el doble de muertes en la población mexicana. Pero algo que noté es que antes la tasa de muertes era 14% y ahora ha bajado a 9%, que esto está sobreestimado y ahorita vamos a ver un poco de más por qué, pero pues las cosas han ido cambiando bastante, cada vez más muertes, cada vez más casos, digo, eso es obvio, pero pues, no pude dejar de pensar de que pues esas 200,000 muertes más o sea, que cuando hice la diapositiva anterior hace unos meses, o sea, ni siquiera nos damos cuenta y la gente todos los días se está muriendo. Creo que hoy hubo en el estado de Nuevo León, que es de donde yo soy originario, hubo como 80 muertes o algo así en un día. O sea, esto es muchísimo y pues obviamente inaceptable, ¿no? Entonces, ahorita mundialmente hay alrededor de 200 millones de casos confirmados, 4.8 millones de muertes. Obviamente estos números están muy infraestimados, porque estos son los números de pruebas que se hicieron, que salieron positivas. No toda la gente se hace prueba, no toda la gente que se hace prueba realmente llega a los números del gobierno, ¿no? Pues hay gente que compra una prueba rápida, se la hace en su casa, sale positivo, se aísla o no se aísla o lo que sea, y pues esa persona es alguien que tuvo COVID y que nunca llegó a los números. Y de hecho, se ha estado como esparciendo un rumor de que cuando la ENSANUT, Encuesta Nacional de Nutrición, hizo su encuesta nacional, se dieron cuenta que realmente la cantidad de casos de COVID que estaban confirmados está infraestimado como alrededor de un factor de 12. O sea, ha habido 12, o sea, por 12 más casos de coronavirus en México de los que están reportados. Incluso muchas muertes también no se reportan porque nunca tuvieron un diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son algunas políticas que pueden infraestimar el número de casos? Hacer pruebas rápidas lo puede infraestimar porque muchas de estas no llegan a los números del gobierno. Y segundo, tienen una baja sensibilidad. Entonces, alrededor de 3 personas que sí están infectadas y se hacen esta prueba salen negativos cuando realmente son positivos. Entonces, esto pruebas rápidas también puede infraestimar el número de casos. No hacer un rastreo de contactos también infraestima casos. Puede haber casos asintomáticos por ahí que tuvieron contacto con la persona y por no hacer este rastreo de contactos que sí se hace en otros países, pues también se puede infraestimar el número de casos. También en algunas ocasiones se hace, o sea, llega toda una familia a hacerse la prueba porque tienen síntomas y el gobierno, por ahorrar recursos, hace solamente una prueba y si sale positiva, pues le dicen a toda la familia que todos son positivos. Entonces, esto solamente registra una prueba positiva, pero realmente es toda una familia que está positiva. Entonces, estas cosas pues realmente infraestiman gravemente los casos que vemos en México particularmente. Entonces, para que se den una idea de los números en comparación con otros países,
México es el país número 15 en cuanto a los casos totales de COVID en todo el mundo, ¿no? Pero, pues aquí lo importante es que solamente hacemos 69,000 pruebas, bueno, 70,000 pruebas por cada millón de personas. Entonces, somos el país número 15 en casos. Pero realmente si lo filtramos por muertes, somos el país número 4 en muertes totales a nivel mundial. Y si lo filtramos por número de pruebas por millón de habitantes, somos el país número 164 que hace pruebas por millón de habitantes. O sea, imagínense, si ven el número 1 es Dinamarca, ellos tienen 13 millones de pruebas por millón de habitantes. O sea, ellos han hecho 13 pruebas por cada persona en su país. México solo ha hecho una prueba por cada 100 personas. O sea, México solo ha testeado a 1% de su población y Dinamarca ha testeado 13 veces al 100% de su población. Entonces, imagínense lo severamente infraestimado que están los números en nuestro país, solamente por la baja cantidad de pruebas que hacemos. Y de hecho, la tasa de positividad de coronavirus en México es alrededor de 40%. O sea, que el gobierno te haga una prueba es como 40% probable que salga positiva. Y estos números en Estados Unidos, por ejemplo, tienen alrededor de una tasa de positividad como el 5%. Cuando sube como a 7 a 8, están asustadísimos. Y en México es 40. Cuando le dije eso a otras personas que están en la maestría conmigo, no daban crédito de que en México teníamos una tasa de positividad del 40%. Y esto es prácticamente porque nada más están haciendo prueba a personas que están hospitalizadas. Y esto, pues, en cuanto a salud pública, en cuanto a epidemiología, pues eso es un error terrible, porque pues, la persona que está hospitalizada, pues ya es obvio que tiene COVID. Estuvo en contacto, tiene todos los síntomas. Digo, claro que le hacen prueba porque pues, no vaya a ser que no tiene y lo ingresan a un servicio en donde hay COVID y luego aparte se infecta de COVID. Pero realmente, para poder estimar pues, la proporción real, tenemos que hacer un rastreo de contactos, tenemos que hacerle prueba a todas las personas que tengan cualquier síntoma y pues esto obviamente no se hace, ¿no? Entonces, brincando un poquito a lo que son las vacunas, pues digo, súper rápidamente, la mayoría de ustedes estoy seguro que está familiarizado con este proceso. Una vacuna lo que hace históricamente es matar al virus original y meterlo pues a una jeringa esencialmente y inocular a una persona con este virus muerto que no se puede replicar y la persona reconoce las proteínas de este virus muerto y genera anticuerpos como si se hubiera infectado, pero pues nunca se va a infectar realmente porque este virus está muerto. Y la diferencia de esto con las vacunas de mRNA es que inyectan una parte como del genoma viral que tiene codificada su RNA para la proteína Spike, y esta proteína Spike utiliza la maquinaria de reproducción de la célula humana para producir solamente la proteína Spike. Entonces, esto asusta a mucha gente. Dicen, es que cómo van a introducirte ADN o mRNA o lo que sea y usar la maquinaria de tu cuerpo para producir proteína Spike. Pero esencialmente esto es lo que hace el virus. Entra, utiliza la maquinaria de reproducción de tu cuerpo y produce sus propias proteínas y sus propios virus. Entonces, esto es como hacer en parte lo mismo que ya hace el virus, pero solamente con una proteína que es la proteína Spike, y esta pues no es infecciosa, ¿no? Y pues es la que genera los anticuerpos contra esta misma proteína, que es pues la más importante para poder entrar al cuerpo, ¿no? Entonces, en general, México, ¿cómo va en vacunación? Somos el lugar número 12 a nivel mundial en cuanto al número de personas completamente inmunizadas. Lugar 12 mundial en cuanto al número de personas completamente inmunizadas. Entonces, tenemos 77 millones de dosis administradas. Y quiero que piensen por 10 segundos, somos el lugar número 12 en cuanto al número de personas completamente inmunizadas. ¿Ustedes creen que esto es bueno o creen que esto es malo? Piensen. Número 12 mundial en número de personas completamente inmunizadas. ¿Ustedes creen que está bien, más o menos? O sea, México, digo, no somos una potencia mundial y estar en el lugar 12 en número de personas, pues a lo mejor dirían no está tan mal, ¿no? Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es cómo se pueden manipular los datos para poder enviar un mensaje que es incorrecto.
esos números son reales. Somos el lugar número 2 en cuanto al número de personas completamente inmunizadas. Pero somos el lugar número 91 mundial en cuanto al porcentaje de la población vacunada. Entonces, estos números pues, son una diferencia enorme. O sea, si tú piensas que somos el número 12 en número de personas, dirías, no está tan mal. Pero cuando ves que somos el 91 en personas totalmente inmunizadas en porcentaje, pues esto está muy mal. Digo, no somos la potencia mundial, pero tampoco somos el país número 91 en ninguna cosa. A lo mejor en las Olimpiadas sí, pero en economía y en todas las cosas pues, importantes no somos el lugar 91, ¿no? Entonces, pues es muy bajo este porcentaje. Es alrededor del 20% de la población inmunizada y la media mundial está en 22. Entonces, estamos, perdón, sí, como 22, 24. Entonces, estamos por debajo de la media mundial en cuanto a toda la población inmunizada en el país. Entonces, pues en números absolutos a lo mejor no vamos tan mal, pero en porcentajes vamos pues bastante mal. Entonces, algunos datos como mundiales, actualmente el 32% de todo el mundo ha recibido mínimo una sola dosis de la vacuna. Entonces, en México esto es 20. Pero solo 24 ha sido completamente inmunizado, como les decía, y se han administrado casi 5 billones de dosis a nivel mundial, y diariamente se administran alrededor de 35 millones de dosis diarias. Países de recursos muy bajos, algunos tienen menos de 2% de su población completamente inmunizada. Entonces, pues estos son números muy bajos. Yo soy fiel creyente de que los esfuerzos deben de ir más enfocados hacia vacunar a otras poblaciones, a personas más vulnerables y a países que lo necesitan más. Y lo puedes ver desde un punto de vista humanista, de ser, pues, morales, ser éticos, tratar de ayudar a un país que lo necesita más, pero incluso desde el punto de vista de salud pública es muchísimo más, yo creo que sería mucho más efectivo vacunar a países donde tienen una baja proporción de personas vacunadas, porque lo que se ha visto es que las variantes surgen en personas que se infectan, que no están vacunadas y que el virus tiene una replicación muy alta. Entre más veces se replica el virus, más es la probabilidad de mutación en una persona. Entonces, si una persona está parcialmente inmunizada o inmunizada, aunque se infecte, el virus se replica menos veces porque su cuerpo lo combate más rápido. Entonces, esta persona tiene menos riesgo de generar una mutación en el virus. Y pues estas mutaciones literalmente, o sea, la variante Delta y todas estas, son mutaciones que pasaron en una sola persona. Una persona se infectó y el virus mutó en esa persona de tanto replicarse, y esa mutación casualmente fue la que hizo X o Y variante, y luego esa persona contagió a otra persona y así se fue. Ese ha sido el mecanismo de las mutaciones. Y pues una persona que está inmunizada tiene menos probabilidad de que mute el virus porque tiene menos replicación en su cuerpo. Entonces, pues la pregunta más común, ¿no? ¿Qué tanto funcionan las vacunas? Es algo que me preguntan diario por redes sociales, que cuál es la efectividad, cuál es la tasa de recontagio, cuál es la probabilidad de que me vuelva a contagiar si ya me dio y si tengo una vacuna, y cuál es la probabilidad de que me vuelva a contagiar si tengo 2 vacunas y no me he infectado. Así, un juego de palabras increíble, ¿no? Y lo que siempre digo es, no existe un número que tú puedas decir, la tasa, o sea, la probabilidad de recontagio es 30%. Pues, si tú te quedas en tu casa todo el día, aunque estés vacunado o vacunada, pues la tasa de recontagio es bajísima. Pero si tú estás vacunado o vacunada y vas al antro y le tomas el mismo vaso que otras personas, pues eso no es baja la probabilidad de recontagio. Entonces, la probabilidad de recontagio depende mucho de los hábitos de la persona. No se puede emitir un número para la población en general, y si se pudiera, pues los intervalos de confianza, el margen de error de ese número sería impresionante. Si tú vas y le dices a una persona que su probabilidad de recontagiarse es 3%, dicen, pues mejor tomo esa probabilidad y salgo y pues me voy de fiesta, no tomo mis precauciones, etcétera. Pero pues en esa persona no va a ser 3%, va a ser a lo mejor 20%. Entonces, depende mucho de los hábitos de la persona, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de esto y vamos a replantearnos las preguntas después. Y luego, pues otra pregunta común es, si estoy vacunado y me contagio, ¿me puedo morir? Es una pregunta que la respuesta
ha ido cambiando con el tiempo, conforme la evidencia va saliendo. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la evidencia científica en cuanto a estas preguntas, ¿no? Entonces, primero, lo que quiero aclarar es, ¿qué es la eficacia de una vacuna? Porque algo que me he dado cuenta es que es bien común que las personas no sepan lo que significa la eficacia de una vacuna, y no hay problema, nadie estudió salud pública, o sea, es un tema que ven las personas que estudian salud pública, investigación clínica, que saben de estas cosas, pues la población en general no tiene por qué saber cuál es la eficacia y cómo se calcula esto. Entonces, cuando nosotros decimos que tienes una efectividad, que la vacuna tiene una efectividad del 90% para muerte, por ejemplo, las personas piensan que si te contagias es 10% probable que te mueras. Y esta es una interpretación totalmente errónea de la eficacia. La interpretación correcta es que en los ensayos clínicos, en el grupo que le dieron placebo, o sea, que no se vacunaron, por ejemplo, imagínense que de 100 personas se murieron 10. Y en el grupo que sí recibió la vacuna se murieron 2. Entonces, esta diferencia de 8 da una efectividad de 80%. Entonces, esta reducción en el riesgo de morir de 10, reducirlo a 2, esto es lo que da una efectividad, en este caso, que es un ejemplo, del 80%. Entonces, otra cosa importante es ver la efectividad contra contagio de enfermedad sintomática y ver la efectividad contra hospitalización o muerte, porque pues, es muy diferente y muchas personas deciden vacunarse o no diciendo, es que la efectividad es 50%, por ejemplo, con estas variantes nuevas que bajan un poquito la efectividad contra contagio, dicen, es que la efectividad es 50%, entonces es muy poquita, no me voy a vacunar. Sí, pero la efectividad contra muerte sigue siendo 90%. Entonces, pues realmente vacunarte pues protege muy bien contra muerte. A lo mejor contra enfermedades sintomáticas menos la protección, pero como quiera hay. Pero realmente la que importa más pues es contra muerte, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de los ensayos clínicos que se publicaron en los journals más importantes a nivel mundial de las diferentes vacunas que tenemos disponibles ahorita. Y este en particular es el ensayo clínico que se publicó original en la revista New England Journal of Medicine, en donde se explica cómo se hizo el estudio y cuáles fueron sus resultados, ¿no? Y esto que vemos aquí, esta gráfica, se llama Kaplan-Meier Curve, y lo que hace es graficar dos grupos, graficar el grupo placebo y graficar el grupo que recibió la vacuna, porque en un ensayo clínico, para tú valorar la efectividad de la vacuna, tienes que compararlo con personas, tienes que comparar el grupo que se vacunó contra un grupo que no se vacunó. Es la única manera de calcular la efectividad de un ensayo clínico. Entonces, mucha gente dice que para qué hay grupo placebo si pues nada más los estás desprotegiendo. Pero nunca podríamos saber la efectividad de la vacuna si no comparamos con un grupo placebo desde el principio. Entonces, pues digo, estas personas que se enrolaron en el ensayo clínico, todas firmaron un consentimiento que está en un ensayo clínico, que esto es experimental, etcétera, etcétera. Entonces, en esta curva lo que podemos ver es que en el día 0 hasta la segunda semana en el que se puso la primera dosis, se empiezan a separar las dos curvas. Y cada escaloncito que ven para arriba es una persona que se contagia del virus. Y entonces ven el grupo placebo, o sea que no recibió la vacuna, ven cómo se van contagiando. Cada escalón es un contagio, 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 contagio. Y en el grupo que recibió la vacuna, pues hay muy poquitos contagios. Entonces, esta proporción de gente que se fue contagiando en el grupo placebo contra la proporción que se fue contagiando en el grupo de la vacuna, que sí hubo contagios. O sea, aquí, en este grupo de la vacuna, cada escalón es un contagio. O sea, sí hubo contagios. Entonces, la respuesta desde los ensayos clínicos es que sí que sí iba a haber contagios en los grupos que reciben la vacuna incluso. Lo que no mostraron los ensayos clínicos es el riesgo de muerte. Digo, sí lo mostraron, pero el riesgo de muerte en vacunados era 0%. O sea, el riesgo de muerte era una efectividad del 100%. Porque si el grupo placebo se murieron, imagínense que vacunaron a 100,000, le pusieron placebo a 100,000 personas. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Le pusieron placebo a 100 personas y se murieron 10. Y en el grupo que sí le pusieron la vacuna, no se murió ninguna. Entonces, eso es una efectividad del 100%, pero esto nada más fue en el escenario de un ensayo clínico. Obviamente, cuando traspolamos esto a la población mundial,
pues va a haber personas que se van a morir, porque para tú estar en un ensayo clínico tienes que ser una persona joven, sana, que no fuma, que tiene buenos hábitos, que no tiene ninguna enfermedad, joven. O sea, prácticamente tienen una población de atletas de alto rendimiento, súper sanos, con excelentes hábitos en un ensayo clínico. Y cuando vacunas a la población mundial, empiezas con los viejitos de 65 en adelante, pues no es lo mismo. Entonces, en ellos, la respuesta inmunológica a lo mejor no va a ser igual y por eso va a haber algunos más contagios, a lo mejor más muertes, etcétera. Entonces, en los ensayos clínicos la efectividad de muerte fue 100%, pero ya cuando se extrapoló a la población grande, no fue de 100%, pero sigue siendo altísima, como del 90-95% de efectividad para muerte, ¿no? Entonces, este fue el de Pfizer. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, también el de Sinovac, en el que grafican la misma curva, una curva de Kaplan-Meier, en la que el azul es placebo y el rojo es los que sí se vacunaron. Y vemos que a la segunda semana, cuando empieza la segunda dosis, las curvas se empiezan a separar. Pues es cuando ya las personas están más, pues mejor inmunizadas y ya pueden ver una diferencia realmente entre las personas que se vacunaron contra los que no se vacunaron. Entonces, pues esto es clarísimo. O sea, tú ves estas curvas y dices, pues la vacuna funciona. O sea, ¿por qué no? Porque hay gente que dice que no. Digo, o sea, para mí yo veo esto y es perfectamente claro que la vacuna es extremadamente efectiva, ¿no? Este es para AstraZeneca, este es el ensayo clínico de AstraZeneca publicado en The Lancet y vemos pues lo mismo, personas que recibieron la vacuna contra los que no recibieron la vacuna, que es esta curva azul. Entonces, como les digo, cada escalón es un contagio, entonces se van contagiando más los que no recibieron la vacuna contra los que sí. Y este es el de Moderna, el ensayo clínico de Moderna, que demuestra prácticamente lo mismo. La curva azul representa a los que recibieron la vacuna mRNA contra los que recibieron placebo. Y pues cada escalón es un contagio. Entonces, pues esto también demuestra una efectividad enorme en cuanto a disminución en los contagios, ¿no? Y luego, pues lo que les decía hace rato, ¿por qué si los ensayos clínicos demuestran que las vacunas tienen una alta efectividad y ya hay tanta gente vacunada? Entonces, ¿por qué seguimos viendo casos? ¿Por qué hay una tercera ola? ¿Por qué tuvimos una tercera ola? Y bueno, la respuesta, pues, es compleja y hay varias respuestas, pero pues primero, lo que les decía, que en los ensayos clínicos, pues la vacuna va a tener una efectividad súper optimizada porque es en personas jóvenes, sanas, etcétera. Cuando la extrapolas a la población mundial, no es lo mismo. No responde igual a la vacuna una persona de 80 años que una persona de 25. Esa es una razón. La segunda razón es que los ensayos clínicos de las vacunas se llevaron a cabo en el 2020. A principios, bueno, a la mitad del 2020 aproximadamente. Y la variante Delta, que es la de pues, más preocupación, empezó prácticamente en el segundo trimestre del 2021. Entonces, ahorita estamos viendo muchos contagios porque la variante Delta sí se ha visto que evade un poco la inmunidad que generan las vacunas y las vacunas se hicieron contra la variante original. Entonces, esto explica un poco de por qué estamos viendo resurgimientos en los casos. Y pues aquí la primera ola fue variante alfa, la segunda también fue principalmente alfa junto con otras variantes y la tercera ya es principalmente es variante delta, pero realmente tenemos más de 50,000 variantes codificadas del mismo coronavirus y la variante delta solamente es una de esas 50,000. Hay variantes que son más contagiosas, hay variantes que son menos, hay variantes que son más letales, hay variantes que son menos. O sea, el virus va mutando y no distingue si más, o sea, el virus no muta adrede hacia peor o adrede hacia mejor. El virus nada más está mutando y por pura evolución natural, pues va creciendo las variantes que son más fit o adaptables para nuestra población. Son las que van creciendo y las que mutan para no poder infectar tan efectivamente, pues se van desechando. Entonces hay muchísimas variantes, pero estas son la importante es ahorita pues la de mayor preocupación, la delta, ¿no?
como les decía, pues es la que está dando este pico de la tercera ola. Y el tercer motivo de por qué estamos viendo un pico ahora también es que pues ya las medidas sanitarias pues han estado siendo menos estrictas cada vez. Entonces, pues eso también invariablemente iba a provocar que hubiera más contagios, ¿no? Y digo, aparte, por lo menos en México, la población vacunada pues es 20%, y para inmunidad de rebaño se estima que sería como un 85% de la vacunación de la población inmunizada, ya sea por infección natural o por vacuna. Pero lo que se ha visto es que la vacuna genera mejor inmunidad que la infección previa. Y esto yo creo que en parte es porque son dos dosis separadas en las que pues estás como entrenando al cuerpo en dos ocasiones diferentes a combatir el virus, ¿no? Entonces, lo que les decía de la variante Delta, ¿no? Empezamos con otro tipo de variantes y cuando todo parecía ir mejorando, sale la variante Delta y rápidamente incrementa, pues provoca esta tercera ola, ¿no? Entonces, ahorita estos datos que son hasta el 13 de junio y en Inglaterra, esta gráfica es de Inglaterra, pero se puede extrapolar para el resto del mundo, pues prácticamente el 95-90% de los contagios ahorita son por variante Delta y una mínima proporción sigue siendo por otros tipos de otras variantes, ¿no? Entonces, como les decía, la variante original contagiaba más o menos a 2-4 personas y la variante Delta contagia a alrededor de 6 hasta 10 personas por cada persona que está contagiada. Entonces, vemos una variante más contagiosa y también hay datos que sugieren que es una variante más letal. Y la prueba que yo veo de eso, clara, es que estamos viendo cada vez más gente joven que desarrolla enfermedad de gravedad. Y eso yo lo interpreto como que pues, es una variante que es pues mucho más... Las personas desarrollan más severidad con esta variante, ¿no? Entonces, preguntas muy frecuentes de la variante Delta son, ¿cuáles son los síntomas de la variante Delta? Son exactamente los mismos, ¿no? Son exactamente los mismos síntomas de la variante Delta con los de la variante, cualquier otra variante es indistinguible. ¿Cuáles vacunas protegen? Todas las vacunas que están en el mercado han demostrado tener efectividad contra la variante Delta. Sí baja un poquito la efectividad, pero todas han demostrado que todavía tienen efectividad contra Delta. ¿Es más letal? La respuesta es un poquito controversial, pero la evidencia que vemos y las opiniones de los expertos dicen que sí tiene más tasa de letalidad en general. Entonces, un aproximado, según un estudio del New England Journal of Medicine, de cuál es la efectividad que tienen las vacunas contra la variante Delta, y esto es contra contagio, no contra muerte. Pfizer tenía un 93 contra la variante Alfa y bajó a 88 con la Delta, y AstraZeneca tenía 74 y bajó a 67 con la variante Delta. Y para el resto de las vacunas, o sea, pueden hacer más o menos un estimado de que pues baja alrededor de un máximo un 10% de efectividad contra la variante Delta aproximadamente. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto de vacunar masivamente a la población? Y esta es una gráfica que ya les había enseñado, esta que les había enseñado aquí, pero tiene superpuesta esta gráfica de color dorado, la cantidad de muertes que ha habido, o sea, en el mismo tiempo de estos picos de contagios, ¿no? Y pues ven al principio, pues teníamos desproporcionadamente mucho más muertes. O sea, obviamente esto no es más muertes que contagios, porque eso no tiene sentido, pero, o sea, es proporcional, ¿no? O sea, aquí en la escala de las muertes diarias son 5,000 y en la escala de los contagios, pues aquí, o sea, es una escala diferente, ¿no? Pero vemos que sube muchísimo la mortalidad cuando realmente hay pocos casos, y esto con el tiempo, o sea, aquí ven en este pico es más o menos se nivela, y después pues estamos teniendo proporcionalmente menos muertes por contagio. La vacunación empezó alrededor de febrero, marzo, en México empezó en abril, estos son datos mundiales. Entonces la vacunación empezó más o menos por aquí, y pues vemos que el siguiente pico, en la segunda ola, pues ya las muertes fueron muchísimo menos que por ejemplo lo que veíamos acá.
Y luego la tercera ola, que es por Delta, que es una variante pues, más contagiosa y más letal, vemos que esta diferencia aún es más grande que lo que veíamos antes. Entonces, con una variante más letal y vemos que hay todavía menos muertes. Entonces, esto, a la conclusión que se llega, pues es que las vacunas siguen funcionando muy bien a nivel poblacional, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, o sea, vean las diferencias de cuántas muertes hay por el número de contagios. Pues se ve que esa proporción va pues haciéndose más grande el gap. ¿Okay? Entonces, también lo que les decía de interpretar la información que vemos en las redes sociales, en las noticias, etcétera, algo que, o sea, quiero transmitir es que cada vez va a haber más personas vacunadas que tienen COVID. Y cada vez vamos a ver más porcentaje de la población vacunada con COVID. Y eso tiene sentido. Imagínense que están en un cuarto y que hay 10 personas y que de esas 10 personas 9 están vacunadas y una no está vacunada. Y de esas 10 personas, de las 9 vacunadas, una se contagia y de las no vacunadas, esa persona que no está vacunada se contagia. Entonces, esto se puede traducir como la mitad de los que se contagiaron estaban vacunados. Y eso tú lo ves en las noticias, te dicen la mitad de los que se vacunaron se contagiaron. Y tú piensas, pues no puede ser, entonces la vacuna no funciona porque la mitad de los que se vacunaron se contagiaron. Pero realmente lo que no demuestran es toda la gente que se expuso y no se contagió. Entonces, esto demostraría una efectividad del 90%. Porque es 9 contra 1, ¿no? Y bueno, replanteando las preguntas que hicimos hace rato, ¿qué tanto funcionan las vacunas? Si ya me vacuné, ¿me puedo contagiar? Pues la respuesta es sí, y eso cada vez hemos visto que aumenta un poco más la probabilidad de recontagio en las personas. Y esto gran parte atribuible a la variante Delta y también a que ya cada vez se respetan menos pues, las medidas sanitarias. Y si estoy vacunado, vacunada y me contagio, como que me puedo morir. Lo que creía al principio era que era muy difícil y cada vez hemos visto más casos de personas que contagiadas con la vacuna se mueren, y esto es atribuible a dos cosas. Primero, a que está la variante Delta, y segundo, a que pues el mundo no está en condiciones de un ensayo clínico. El mundo, estamos vacunando personas con cáncer, vacunando personas con enfermedades autoinmunes, vacunando personas de 90 años, etcétera, que pues la vacuna no va a ser lo mismo en ese tipo de personas. Y por eso ya se está probando un booster de tercera dosis para estas poblaciones de alto riesgo, para pues tratar de aumentar un poco la inmunidad. Y esto es muy controversial, esto de la tercera dosis, porque se está haciendo con base en evidencia empírica de estudios en donde se midió la cantidad de anticuerpos que hacen las personas. Y digo, o sea, lo que yo pienso es, si 2 vacunas es mejor que una, porque pues son 2 dosis, pues 3 es mejor que 2. Entonces, el mensaje que le estás dando a la gente es que entre más se vacunen, pues más protección van a tener. Entonces, bajo esa lógica, pues que las personas se vacunen 10 veces y van a tener muy buena protección. Pero pues no es así. No podemos, yo creo que no podemos emitir recomendaciones sin evidencia clínica que nos diga realmente cuál es la efectividad de esa tercera dosis real. No podemos, yo creo, basarnos ahorita solamente en pruebas de anticuerpos, porque obviamente vacunas a la persona una tercera vez, obviamente suben los anticuerpos, obviamente van a subir los anticuerpos, pero ¿a cuánto realmente se traduce eso de efectividad de contagio o efectividad de muerte? Eso todavía no se sabe. Entonces sí es muy controversial esto de la tercera dosis, pero muchos países a veces en contra de medical advice, en contra de lo que recomienda la población, pues los cuerpos médicos, las instituciones médicas, como quiera, están decidiendo hacer una tercera dosis. Y digo, yo no digo que esté completamente mal hacerlo, digo que está un poco precipitado y que debemos realmente enfocarnos, en vez de una tercera dosis, debemos enfocarnos en vacunar a los que no están vacunados. Tanto que no están vacunados porque no se quieren vacunar, o que no están vacunados porque no tienen acceso a. Y esto de que no se quieren vacunar vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, como les decía, la gran pregunta, ¿necesitamos refuerzos? O sea, incluso hoy en la mañana vi pues, noticias nuevas sobre los refuerzos. Esto va cambiando día con día. Les digo, evidencia clínica contundente que una tercera dosis sea efectiva, no existe. Existe evidencia laboratorial en la que dice que hay más anticuerpos, sí, y bajo la premisa de que entre más anticuerpos, más protección, pues bajo esa premisa se están basando para emitir estas recomendaciones nuevas.
Y esta premisa de que más anticuerpos, más protección, sí se ha visto que entre más anticuerpos la persona sí puede tener un poco más protección, pero pues recuerden que los anticuerpos van bajando con el tiempo. La cantidad de anticuerpos de una persona después de una vacuna, después de una infección, va bajando con el tiempo. Y esto a veces no significa que la persona esté perdiendo inmunidad linealmente, porque cuando se reinfecta, tienen células de memoria que pueden volver a producir estos anticuerpos y volver a combatir la infección. Entonces, es un tema controversial. Mi opinión personal es que no debe ser el enfoque ahorita una tercera dosis. Entonces, pues hay algunas barreras para vacunar a toda la población y algunas barreras son físicas, algunas barreras son políticas y algunas barreras que yo he estudiado más son las barreras de rechazo, o sea, el rechazo de personas hacia la vacuna. Y es a lo que prácticamente pues, me he dedicado en parte del tiempo libre pues, a tratar de pues, desmentir algunas de esas creencias y pues tratar de compartir información sobre pues, cuál es la realidad de las cosas y por qué o sea, si lo ves como una apuesta, tienes que apostarle así vacunarte, apostarla no, porque muchas personas dicen es que el riesgo a largo plazo de la vacuna no se sabe, no se conoce, etcétera. Y pues realmente nadie le puede decir a esa persona que no tiene razón, porque pues de verdad pues, nadie está vacunado más de 2 años. No sabemos si al tercer año va a pasar algo. Realmente no se sabe. Obviamente se espera que no pase nada, como cualquier otra vacuna. No tiene por qué pasar algo. Y lo que sí se sabe es el riesgo a mediano plazo de COVID. Y pues vemos, obviamente, riesgo a corto plazo, pues muerte, intubación, infarto, accidente vascular cerebral y muchas cosas. Y a mediano plazo vemos lo que le dicen el long COVID, de personas que tienen más depresión, tienen problemas de sueño, problemas de insomnio, problemas de cansancio crónico, dolores musculares, dolores de articulaciones crónicos, etcétera. Y estos efectos del COVID largo sí se saben, sí se conocen, y los de la vacuna no. Entonces, yo lo que digo es, pues estás haciendo una apuesta, estás cambiando una cosa por otra y pues lo mejor es apostarle a la vacuna y a no contagiarte, que es lo que sabemos que sí pues te va a brindar un beneficio, ¿no? Entonces, algo de lo que les quería platicar muy rápidamente es esto de Antibody Dependent Enhancement, que es como argumento muy común que se utiliza de personas que dicen que la vacuna no es buena, que están en contra de la vacuna y argumentan esto del Antibody Dependent Enhancement. Y pues, muy rápidamente es un fenómeno que se ha visto con algunos virus, por ejemplo el virus del dengue, en el que en la segunda infección o posterior a una vacuna contra esta enfermedad, el virus utiliza el anticuerpo que produce la vacuna o que produce la infección previa para entrar a la célula. Entonces, usa los anticuerpos, en vez de que el anticuerpo neutralice al virus, el virus utiliza el anticuerpo como un caballo de Troya para entrar a la célula y replicarse adentro y pues hacer más virus. Entonces, esto es el Antibody Dependent Enhancement. Sí existe, sí se ha visto con algunos virus, pero ahorita con coronavirus y con COVID-19 no hay evidencia de que haya ahorita Antibody Dependent Enhancement y no hay pues una hipótesis real de que esto sea un riesgo muy elevado a mediano o largo plazo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de Antibody Dependent Enhancement ahorita en COVID-19? Pues las curvas de efectividad de la vacuna demuestran que no hay Antibody Dependent Enhancement, porque si esto existiera, entonces veríamos que los vacunados se mueren más, veríamos que los vacunados se contagian más. Bajo la premisa de que el anticuerpo ayuda al virus a entrar a la célula, pues entonces los vacunados les iría peor. Y vieron las curvas de los ensayos clínicos, o sea, para nada sugiere que esté pasando esto, ¿no? Además, bajo esta premisa del Antibody Dependent Enhancement, veríamos que la persona en la segunda infección de COVID, independientemente de la vacuna, habría Antibody Dependent Enhancement, y esto tampoco hay evidencia de que esté sucediendo. Sí hay algunas personas que les va peor en la segunda que en la primera, pero esto no significa, esto no es sinónimo de que sea Antibody Dependent Enhancement. Esto, lo que se ha propuesto es que el virus, la primera vez que entra, deja un daño pulmonar a la persona y la segunda vez, pues el daño es sumatorio, entonces le va a pegar a la persona por ese motivo. Y también Antibody Dependent Enhancement no se ha visto con otros tipos de coronavirus. Entonces, como les decía, o sea, con las resfriados comunes que sufríamos antes de la pandemia,
si existiera antibody dependent enhancement en coronavirus antes de COVID, pues cada vez que les da un resfriado común sería cada vez peor. Y esto pues no es así, ¿no? Entonces, son 3 motivos por los cuales no hay evidencia de antibody dependent enhancement con COVID-19 ni con sus vacunas. Entonces, como les decía, algunos factores que están asociados al rechazo de la vacuna, que es más lo que he estudiado, y hicimos un estudio en diciembre del año pasado en la población mexicana, en que mandamos una encuesta prácticamente a nivel nacional, y se encuestaron alrededor de 3,800 personas de todos los estados de México, y este estudio se presentó en el Congreso de Harvard Medical School y ganó segundo lugar en el Congreso de la Escuela de Medicina, y ahorita está por publicarse el manuscrito original en la Revista Panamericana de Salud Pública, que es una revista de la Organización Mundial de la Salud. Entonces les comparto los resultados porque ya fue aceptado el estudio. Entonces, pues va a ser interesante para ustedes ver estos factores de riesgo y ver cómo se comportó la población. La limitación más grande es que el estudio se hizo en diciembre, y yo creo que han cambiado muchas cosas y mucha información nueva de diciembre para acá, pero pues nos da una muy buena idea de algunos factores de riesgo para el rechazo de la vacuna en los mexicanos. Entonces, un poco de la metodología y los resultados de este estudio. Se le preguntó a los encuestados si aceptarían ponerse una vacuna 50% efectiva, sí o no, y si aceptarían ponerse una vacuna 90% efectiva, sí o no. Cabe recalcar que esta pregunta se diseñó antes de que supiéramos la efectividad de cualquier vacuna. Entonces, esta pregunta se les hizo a las personas sin saber cuál era la efectividad de las vacunas, pero para nuestra suerte, a la mitad de la semana de la encuesta, se publicaron los resultados de Pfizer y dijeron que era 90%. Entonces, nosotros suponemos que mucha gente que vio estos resultados, pues ya no quiso vacunarse con el 50%, porque decían, si ya existe la de 90, pues no me voy a vacunar con el 50%. Y creemos que es una limitación probable del estudio, pero bueno, de todas maneras vimos, ahorita les voy a mostrar un poco más de los resultados. Y bueno, aparte de estas 2 preguntas, si se vacunarían con una de 50%, sí o no, y con una de 90%, sí o no. Y se recolectaron datos demográficos de estas personas también. Entonces, como les decía, 3,700 personas, la edad mediana fue de 30 años, pero la edad promedio fue como de 34 aproximadamente. 60% de los encuestados fueron mujeres, 46% aceptaba ponerse una vacuna 50% efectiva, y 85% aceptaba ponerse una vacuna 90% efectiva. ¿Ok? Entonces, esto se ve reflejado a lo que vemos ahorita. O sea, mucha gente dice, yo no me quiero poner X vacuna porque tiene menos efectividad. Entonces, esta encuesta sí se está viendo reflejado en lo que vemos ahorita, que la gente pues está buscando vacunarse basado en la efectividad contra contagiarse del virus, ¿no? Entonces, algunos factores que encontramos que estaban asociados a rechazar la vacuna, a rechazar cualquiera de las 2 vacunas, fueron que la persona tuviera una edad mayor a 40 años, que fuera mujer, religión católica. Eso está bien interesante, que tuvieran un grado profesional. O sea, personas con grado profesional tenían un 53% más riesgo de rechazar cualquier vacuna. Mujeres 40% más riesgo, y edad mayor a 40 de un 50 hasta un 70% más riesgo, dependiendo de qué tan más grandes de 40 eran, para rechazar la vacuna. Y que la fuente de información de esa persona fuera redes sociales, aumentaba un 30% el rechazo a cualquier vacuna. Entonces aquí vemos un desglose por edades. Vemos que para la vacuna 50% efectiva, hay como un trend, un patrón de que va disminuyendo la aceptación de la vacuna conforme aumenta la edad de la población. Y para la vacuna 90%, que es la azul, también vemos que va disminuyendo la aceptación de la vacuna conforme va aumentando el grupo de edad, ¿no? Entonces, esta gráfica es una gráfica de coeficientes para aceptar o rechazar la vacuna, y en general son odds ratios, en español razón de momios,
en la que todo lo que está abajo de 1 significa que aumenta el riesgo de rechazo de la vacuna. O sea, lo mismo que decir disminuye la aceptación, o sea, aumenta el rechazo, ¿no? Entonces, vemos que en el grupo de 18 a 39 años, que es nuestro grupo de referencia, vemos que los que tienen entre 40 y 49 tienen para la del 90% hasta un 50% más riesgo. Vemos que los de 50 años tienen alrededor de bueno, pues aquí está, 0.32, que es, o sea, la inversa, o sea, un 70% más riesgo. Y acá, para el grupo de mayores de 70, pues también alrededor del 70% más riesgo para rechazo de la vacuna. Entonces, por eso les decía que es alrededor de un 50% hasta un 70% más riesgo de rechazo para mayores de 40 años comparados con los menores de 40. ¿Okay? Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que pues los factores relacionados a la vacuna, hay factores relacionados a la vacuna, pero también a la población que juegan un rol importante en la aceptación o el rechazo de las vacunas. Y los factores relacionados a la vacuna son, pues en este estudio lo que se demostró es que la efectividad juega un rol para el rechazo de la vacuna y los factores de la población, como les decía, que las mujeres, la edad, la religión católica, etcétera, aumentan el riesgo de rechazo a la vacuna. Entonces, que haya un aumento en el rechazo de las vacunas, pues va a retrasar las estrategias de vacunación que están planeadas por el gobierno federal. Y bueno, conocer los factores de riesgo asociados a la aceptación o rechazo, pues ayuda a implementar políticas de vacunación y crear mejores estrategias para poder educar a la población o pues, alguna estrategia para poder incentivar, para poderse vacunar a más proporción de la población. Entonces, para terminar, algunos take-home points pues, de todo esto. Las medidas tradicionales siguen siendo muy importantes, el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, pues vimos que son medidas muy efectivas todavía, incluso con la variante Delta. Las vacunas siguen siendo muy efectivas, pero los datos han ido cambiando. Por ejemplo, con la variante Delta, pues hubo un cambio importante en la efectividad y pues no podemos asegurar que en el futuro no vaya a haber otra variante. Y esto es especialmente cierto si no nos enfocamos en vacunar realmente a poblaciones que tienen muy poquita proporción de su población total vacunada. No debemos apresurar intervenciones sin evidencia clínica. Esto pues es una opinión también muy común en la comunidad científica de que pues hay que basarnos en la evidencia que tenemos para poder tomar las decisiones y no hacer suposiciones. Y bueno, los movimientos antivacunas pues son un riesgo para la población, porque ellos, por ejemplo, dicen mucho que si tú tienes la vacuna, pues qué te importa si yo la tengo, pero si esa persona no tiene la vacuna, pues como ya hemos dicho, existe el riesgo de que haya mutaciones en esa persona, bueno, existe más riesgo de que haya mutaciones comparado con la que tiene la vacuna. Pues si esa persona se contagia, pues puede contagiar a una persona que está vacunada y como vimos, pues la efectividad no es 100%. Entonces, pues esto genera un problema de salud pública en general, ¿no? Y bueno, una quote para cerrar de Dr. Edwards Deming, dice, "In God we trust, all others must bring data." Muchas personas emiten opiniones y dicen, no, es que la vacuna es mala porque va a hacer esto en el futuro. Y lo que no sabes es que aquí estamos viendo que los que se vacunan tienen, vas a ver que en unos años va a haber muchos problemas. Y bueno, realmente si no traes datos, si no traes evidencia científica, pues lo que estás diciendo a manera de opinión, especialmente si no eres un experto en el tema, pues difícilmente se va a tomar serio, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Les dejo mis redes, mi correo. Pues fue un gusto poder compartir ideas, ciencia y pues cualquier pregunta, encantado de poder responder. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Su plática ha sido muy interesante, de verdad, muchísimas gracias. Compañeros, no sé si nos pueden apoyar un poco prendiendo sus cámaras. Solamente va a ser un minutito para poder tomar la foto grupal, por favor. América, ¿nos puedes ayudar con la foto? Sí, está bien. Gracias. Mientras tanto, compañeros, si tienen alguna pregunta, pueden mandarla aquí por el chat de Zoom o de WhatsApp o de Facebook y ya nosotros vamos a leerlas.
con toda confianza, pregunten, por favor. Bueno, doctor, ya tenemos aquí unas preguntas. Por ejemplo, esta es, ¿qué opina usted sobre la combinación de una dosis, por ejemplo, de CanSino y el esquema completo de Pfizer? Es una pregunta algo frecuente. Sí, es una pregunta súper frecuente, especialmente para los que se pusieron CanSino, preguntan mucho si debe haber un refuerzo de Pfizer. Y lo que yo decía, pues en una de las conclusiones es que pues no podemos apresurar evidencia, y digo, es un poco difícil con CanSino porque pues nunca se liberaron los datos oficiales de los ensayos clínicos, nunca se liberaron los resultados, solamente la compañía emitió unos números diciendo que la efectividad era tal. Se le dieron los resultados, por ejemplo, a COFEPRIS y otras instituciones, pero nunca se publicó un manuscrito. Entonces, pues es difícil juzgar realmente la efectividad de esta vacuna, aunque ellos dicen que es alrededor de, conserva como de 67% aproximadamente. Pero lo que yo creo es que, pues, la gente argumenta mucho de que es que no sabemos cuál es el efecto a largo plazo de las vacunas, etcétera. Y pues eso en parte es cierto, pero pues no podemos esperarnos 5 años para empezar a vacunar a la población nada más por ese motivo. Pero lo que realmente no sabemos es qué pasa si combinamos esquemas de vacunación. Y digo, si existen efectos secundarios, como pues, existe el riesgo de anafilaxis, existe el riesgo de neuropatías post-vacunación. Algunas personas han tenido convulsiones, digo, son rarísimos los casos. También, por ejemplo, parálisis de Bell se ha reportado en una proporción muy poquito más alta que la población en general, pero sí se ha reportado algunos efectos secundarios que pudieran estar relacionados a la vacuna. Claro, los riesgos de estos son mucho menores a los riesgos de que te infectes con el virus de verdad. Entonces, lo que yo digo es que, pues, si combinamos vacunas, realmente ahí sí no sabemos cuál va a ser la proporción de efectos secundarios. O sea, yo no sé si tú ponerte CanSino y después ponerte Pfizer, yo no sé si el riesgo de anafilaxis aumenta 10%, 20%, 100%. No sé si existe ese riesgo aumentado de un efecto secundario. Entonces, pues es muy difícil. Yo lo que le digo a esas personas que se vacunaron con CanSino y traen mucho, pues la duda de que se quieren vacunar con otra y nada más están buscando que alguien les diga que sí, les digo, si quieren vacunarse, háganlo con otro esquema, pero tienen que saber que lo que están haciendo es completamente fuera de cualquier protocolo de investigación, fuera de cualquier evidencia científica que tenemos. Y pues realmente están asumiendo el riesgo de que no sabemos qué es lo que pudiera pasar. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que sí les dé un poco más de inmunidad, porque es otro tipo de vacuna que sí mejore su inmunidad. Eso es lo más probable. Pero no sabemos cuál es la probabilidad de que pase alguna otra cosa que no nos gusta. Entonces, eso es un riesgo, existe, y yo creo que se debe de tomar la decisión caso a caso, o sea, on a case by case basis, dependiendo de la persona. Si es una persona con muchas comorbilidades, grande, que tuvo CanSino, pues a lo mejor podríamos considerar ponerle otra, pero si es una persona joven, sana, sin comorbilidades, pues no le muevas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es de si existe alguna evidencia científica de que algunos alimentos impidan que pues, el coronavirus afecte a las personas. De alimentos, no. Digo, en general se recomienda una dieta balanceada, una dieta sana para las personas infectadas y para las personas antes de infectarse. Una persona que lleva una dieta sana, pues tiene menos riesgo de desarrollar enfermedad severa porque pues, en general es una persona más sana, pero realmente no hay una comida, alimento que sea protector contra infección o contra muerte, o sea, activamente no. La vitamina D es algo que se ha hablado mucho de eso y, o sea, aquí la cosa es que la evidencia con la vitamina D no es que tomar vitamina D disminuye tu riesgo de progresar a enfermedad severa. La cosa es que las personas que tienen una deficiencia de vitamina D más comúnmente desarrollan enfermedad severa. Pero eso no significa que una persona con niveles normales que tome vitamina D va a disminuir su riesgo. Nada más significa que las personas que tienen deficiencia tienen un poco más riesgo. ¿Sí me explico? O sea,
es la diferencia entre tener deficiencia sí aumenta el riesgo, pero tú como una persona que tiene no deficiencia, tomar más no significa que disminuya tu riesgo, ¿ok? Doctor, en una mujer embarazada, ¿cómo podemos disminuir su miedo a vacunarse por afectar al bebé? Y pues cada vez hay más evidencia de que el embarazo es un factor de riesgo o sea, para tener enfermedad severa por coronavirus. Y hemos visto pues, casos muy lamentables de madres que fallecen estando jóvenes y sanas, nada más por el factor de riesgo de estar embarazadas. Me han preguntado muchos, o sea, de que estoy embarazada, me vacuno, no me vacuno, y yo creo que, o sea, la apuesta de que si te da COVID, cuál es tu riesgo de enfermedad severa, a cuál es un efecto potencial de la vacuna para el bebé o para la mamá, pues es mucho mayor el riesgo pues de que desarrolles alguna complicación por la enfermedad, ¿no? Y en estudios no se ha visto que haya un aumento de pues cualquier malformación congénita o pues efecto en el bebé en madres que se vacunaron. Ahora, algunas personas, más por como opinión, dicen que se vacunen después del primer trimestre. Y esto pues es más como pues para tratar de proteger de que si existiera algún efecto que no se encontró o algo, lo que sea, pues que no sea durante el primer semestre, que es donde hay más como la organogénesis y que se están apenas formando las partes del cuerpo, etcétera. Entonces se propone que se vacunen después del segundo trimestre, pero pues si se infectan en ese primer trimestre, pues van a tener un riesgo aumentado. Entonces, pues es un balance es un balance y una decisión que tienen que tomar, pero actualmente no hay evidencia de que la vacuna afecte de alguna manera al bebé. Y pues ya hay muchas vacunas que se ponen durante el embarazo y pues ninguna ha tenido efectos, entonces se espera ninguna vacuna de las que están aprobadas para el embarazo tiene efectos, entonces pues no se espera que haya algo significativo con esta vacuna. Muy bien, otra pregunta que realizan es ¿cuánto tiempo sería promedio más o menos que lleva el cuerpo eliminar el SARS-CoV-2 y si durante ese tiempo o mientras sea positivo hay algún riesgo? Sí, ok. Los días en los que una persona más contagia son 24 horas antes de desarrollar síntomas y las primeras 24 horas de tener síntomas. Son el tiempo en el que la persona contagia más porque es cuando la replicación viral está en el pico. Después de ahí va disminuyendo la probabilidad de que esa persona contagie y se vuelve prácticamente cero después de 2 semanas de que la persona empezó con el primer síntoma. No se recomienda repetir la prueba cuando una persona ya está confirmada que tuvo COVID, porque especialmente con la PCR lo que hace es detectar el genoma del virus. Entonces, el virus se puede quedar en la mucosa nasal de la persona y la prueba puede salir positiva, pero eso no significa que siga siendo contagiosa, nada más significa que pues tiene pedacitos de virus ahí en su mucosa nasal, pero son partículas que ya están inactivas, ya no son infecciosas, pero la prueba las detecta. Entonces, que esté positiva no significa que siga siendo contagioso. O sea, la manera de determinar que una persona ya no contagia es, según la CDC, es esperar 10 días a partir de inicio de síntomas y aparte que ya no tenga fiebre por más de 24 horas sin uso de antipiréticos. Esa es la definición de la CDC para determinar que una persona ya no es infecciosa. Y ahora, esto de que entre 10 días y 14 días, realmente después del día 10 hay una probabilidad de menos del 1%. Entonces, ellos determinaron que al día 10 ya se puede salir, pero esperarse al día 14 pues pudiera pues salvar ahí a unas cuantas personas que se les pudiera escapar esos algunos días extra de poder ser infecciosos. Muy bien, otra pregunta es ¿cuáles son los beneficios de la ozonoterapia en el COVID-19
respecto a los pacientes de unidades de cuidados intensivos? Yo no he visto ningún tipo de evidencia positiva al respecto. No sé si algunos hospitales lo utilizan de manera rutinaria. En los hospitales que yo estoy pues más familiarizado no utilizan esta terapia de manera rutinaria. Y que yo sepa no existe evidencia positiva al respecto de que pudiera tener algún beneficio. Y yo creo que si acaso tuviera algún beneficio, dudo mucho que sería en el contexto de una terapia intensiva. Si yo fuera a diseñar un estudio para determinar la efectividad del ozono, serían personas que recién se contagiaron y no personas que están en terapia intensiva, porque esas son personas que ya ni siquiera salen positivas para la COVID, son personas que ya su problema son las secuelas que les dejó el virus, la inflamación pulmonar, no es el virus. El virus o sea, ya son personas que están negativas, su PCR está negativa y están ahí intubadas, llevan ahí meses por el daño que les dejó el virus. Entonces ahí el ozono no tendría ningún rol potencial. Yo no creo que tenga un beneficio o sea, incluso administrándolo temprano, pero si fuera a diseñar un estudio lo haría en etapas muy tempranas de la enfermedad y no se ha hecho, entonces no se puede decir que existe evidencia científica positiva para ozono. De acuerdo. La última pregunta es, las pruebas de COVID donde la muestra es nasal y te dan el resultado en 20 minutos, ¿es efectivo para diagnosticar la enfermedad? Tienen un mayor porcentaje de falsos negativos. O sea, esas pruebas a las que se refieren son las de antígeno. Tienen una sensibilidad un poquito más baja que las de PCR. Entonces, imagínate si una PCR, el momento perfecto para hacer la prueba, que es el día 5 posterior a la exposición, si al día 5 tú le haces PCR a 10 personas positivas, o sea, 10 personas que realmente tienen la enfermedad, una de esas 10 va a salir negativa cuando realmente sí tienen la enfermedad. Y si haces pruebas de antígeno, más bien alrededor de 2 o 3 personas van a salir negativas cuando realmente sí tienen la enfermedad. Entonces, detecta un poquito menos casos que la PCR. Muchísimas gracias, doctor, por su gran participación. Consideramos que ha sido una plática de gran interés para todos los participantes que están aquí y es un honor tenerlo como invitado en CEUAT. Agradecemos su participación y nos complace hacer la entrega de esta constancia por su tan destacada participación. Muchas gracias. Bueno, les voy a proceder a leer la constancia, doctor. El Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, CEUAT, con sede en la Facultad de Medicina, Dr. Alberto Romo Caballero, a través del Comité Permanente de Publicaciones Médicas y el Comité Permanente de Salud Pública, otorga la presente constancia al Dr. Diego Ramón Ford Gracia por su participación en el webinar Vacunación, un reto para la población, efectuada el día 18 de agosto del 2021. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. En nombre del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, agradecemos su asistencia y los esperamos para próximos eventos. Por ahí les mandamos un link de postevaluación. Agradeceríamos mucho si nos pueden ayudar respondiendo para ver cuál fue el impacto que tuvo esta tan interesante plática que nos dio el doctor Diego. Muchísimas gracias a todos. Doctor, gracias. Agradecemos su participación enormemente. Esperamos verlo pronto en CEUAT. Gracias a ustedes. Qué amables.